tal, mis amados hermanos? Muy buenos días. Miércoles 5 de agosto del 2020. Estudio biográfico de Juan Marcos. Hechos 12 del 12 al 15 y Hechos 15 del 37 al 39. Ningún creyente debe demeritar su capacidad, puesto que todos poseemos recursos dados por Dios para servirle a Él. Introducción. Agustín de Hipona dijo: no hagas mudanza en tiempo de tempestad. Esta frase nos impulsa a explorar la vida de un personaje de carácter complicado y de doblez en su personalidad. Nunca es tarde, mis amados hermanos, para retomar el camino y dejar que Dios cumpla sus procesos en nuestras vidas. Vemos lo que la historia nos cuenta y enseña en la vida de Juan Marcos. Punto número 1. Datos biográficos. Las dos primeras referencias bíblicas a Marcos muestran que se alejaba cuando tenía que enfrentarse a presiones externas. Inciso A. La primera, se aleja de Jesús cuando fue arrestado. Marcos 14, 51 y 52. La segunda, se aparta de Pablo y Bernabé en un viaje misionero. Esto parece revelar, mis amados hermanos, que Marcos no estaba preparado para ningún ministerio cristiano significativo. Juan Marcos, sin duda, es una figura importante en la historia de la Iglesia Apostólica. Su primer nombre es de origen judío y el segundo es de origen romano. Es Jonás y es Marcus. No se dice nada de su padre, a lo que muchos creen que era un romano debido al primer nombre de este joven. La mención en Hechos 12 de Juan Marcos es que su mamá le había prestado su hogar para hacer reuniones de oración. La casa era grande, lo que da a entender que la familia era de un nivel económico elevado. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, tal como se menciona en Colosenses 4:10. No se tienen detalles de su conversión y se piensa que fue el apóstol Pedro quien le compartió el evangelio y por ello lo llama hijo en 1 de Pedro 5:13. Marcos es el redactor del evangelio que lleva su nombre. Se considera, mis amados hermanos, que su documento fue el primer evangelio escrito. Eusebio de Cesarea cita a Papías, quien era discípulo de Juan el Bautista, que expresa: Marcos escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor. La traducción indica que Marcos fundó la iglesia en Alejandría, en Egipto. Incluso señala que ahí mismo en Alejandría fue martirizado y sepultado en Búcoli, al oriente de la ciudad, y aproximadamente murió en el año 68 después de Cristo. Punto número 2. Acontecimientos relevantes. Inciso A. Acepta ser parte de un proyecto. Para Juan Marcos fue un privilegio de gran relevancia participar en el primer viaje misionero junto a dos excelentes maestros, Pablo y Bernabé. Él fue elegido por los apóstoles para acompañarlos. No se dan detalles de las cualidades que vieron en él, pero sin duda, mis amados hermanos, distinguieron el potencial que éste tenía, según Hechos 12:25. Aceptó participar con ellos y estuvo dispuesto, lo que significó para Juan Marcos formar parte de un equipo integrado con hombres de una profunda calidad espiritual y de visión. Todo está dentro de los planes de Dios. Involucrarse en un proyecto de la iglesia, mi amado hermano, es sin duda un honor que todo creyente debe valorar. En la obra del Señor hay un vasto mar de oportunidades de servicio y muchas formas para realizarlo. Inciso B.
enfrenta decisiones trascendentales. La credibilidad de una persona es muy importante. Juan Marcos aceptó acompañar a los apóstoles en el viaje y ahora, sin dar ninguna explicación, sencillamente los abandona y da marcha atrás. Es en Perge de Panfilia donde Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hechos 13:13. Existen muchas especulaciones del por qué Juan Marcos tomó repentinamente esta decisión. Unos dicen que el joven mozo extrañaba a su mamá. Otros dicen que él se sintió agredido cuando Pablo toma el control del grupo. Otros mencionan que hacia donde ellos se dirigían era un terreno muy complicado y difícil de transitar, o que Juan Marcos tenía algún detalle, algún problema de predicarle a los gentiles. Pero todas estas sugerencias son precisamente especulaciones del retiro de Juan Marcos del viaje misionero. Solo Dios sabe lo que pasaba por la mente de este joven, que había comenzado con mucho ánimo, pero que ahora volvía a Jerusalén. Inciso C. ¿Cómo retomar el rumbo? No era fácil volver a confiar e invitar a Juan Marcos a otro viaje misionero. Sin embargo, cuando los apóstoles deciden regresar, Bernabé quiso llevar nuevamente a su sobrino. Y no es que lo quisiera llevar por ser su familiar meramente. Así era Bernabé, siempre dispuesto a confiar en las personas y a brindarles una segunda oportunidad. Pero Pablo no estuvo de acuerdo. En consecuencia de este desacuerdo, los apóstoles se separan. En Hechos 15, 36 al 39, usted lo puede observar. Juan Marcos dejó la mala experiencia atrás e intenta nuevamente. Fue Bernabé quien le dio una profunda motivación, el hijo de consolación. Bernabé dándole motivación a este joven para que dejara las experiencias pasadas precisamente en el pasado. Se dejó enseñar y apreció y aprendió las enseñanzas de su maestro. 11 años más tarde, en Roma, Pablo había cambiado el concepto que tenía de él y da indicaciones que la iglesia lo reciba en Colosenses 4:10. Y en su última carta, el apóstol Pablo se expresa diciendo: toma a Marcos y tráelo contigo, me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Podemos ver que el concepto que tenía Pablo acerca de Juan Marcos había cambiado rotundamente. Punto número 3, principios. Dios tenía un propósito en su vida. Ocupó un cargo menor acatando las órdenes de sus líderes. Lo podemos ver en Hechos 13:5, que menciona que Juan Marcos era el ayudante de Pablo y de Bernabé. Cometió los errores propios de su inexperiencia y por poco, mis amados hermanos, queda fuera de la historia de la iglesia. Somos humanos imperfectos y falibles. Y existen dos opciones solamente: darnos por vencidos o bien aprovechar las oportunidades que Dios nos da para retomar el camino. Un creyente maduro no se hace de la noche a la mañana. Recuérdenlo. Marcos recapacitó de los errores cometidos, encontró a alguien que le ayudó. Se le reconoce a Marcos como un hombre que hizo una gran aportación a la iglesia. Su vida fue útil y de gran bendición. Su mayor logro fue dejarnos el registro de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el primer registro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la historia, el estudio biográfico de Juan Marcos. Que Dios te bendiga más.